Bienvenidos sean ustedes una vez más aquí a La Voz del Líder. Mi nombre es Gabriela Núñez y el día de hoy vamos a tener en entrevista a Carlos Villanueva, vicepresidente nacional de Canacintra, y nos va a estar hablando de los retos y las perspectivas de la industria en México y la aportación de esta cámara. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Ana, y un saludo a tu auditorio. Pues muchísimas gracias. A mí me gustaría que te presentaras con el auditorio un poquito, que le comentes un poquito de tu trayectoria para que vean el personaje que tengo el día de hoy aquí presente. Te agradezco mucho, no es para tanto. Bueno, yo soy Carlos Villanueva, tengo formación en Economía y Relaciones Internacionales y desde hace 12 años pertenezco a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación. Soy empresario de base tecnológica, en ese sector fue en el que inicié y posteriormente empecé a involucrarme mucho en la vida camaral, en la cual tuve varias posiciones directamente del sector. Fui tesorero, fui consejero nacional, asambleísta y he sido representante de la Cámara en diferentes tipos de autoridades desde el 2012 hasta la fecha. Estrategia Digital Nacional, Secretaría de Economía, Instituto Nacional del Emprendedor, sobre todo en temas de innovación, tecnología, y en este momento una de mis empresas está muy orientada al tema de sustentabilidad. Soy vicepresidente nacional de Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el año pasado, desde 2022, bajo el liderazgo de mi presidenta nacional, que es la profesora Esperanza Ortega Zar. Y justamente adentrándonos un poquito, ¿cuáles consideras que son los principales retos que enfrenta el empresariado en la industria y cómo se desempeña en la competencia global? El principal reto que tenemos, primero tenemos que hacer una división entre la industria más desarrollada, que es la corporativa en México, que tenemos grandes empresas transnacionales, y por otro lado la pequeña y mediana empresa, que mayoritariamente es la que representamos en la Cámara. La pequeña y mediana empresa tiene un gap muy complicado para poder afrontar los retos, sobre todo en materia de financiamiento, ya que la fuerza que necesitas tener para poder emprender en los primeros años, sostenerte en el mercado y poder generar las competencias para crecer, se vuelve muy complicado, sobre todo en la estructura que tenemos como país. Si a esto le añades también la competencia que tenemos por tratados internacionales, en donde competimos directamente con otras pequeñas y medianas empresas de los otros dos países, de nuestro tratado más importante, Canadá y Estados Unidos, complica un poco más la situación de las pymes. Sin embargo, tenemos muchas competencias que son muy valiosas a nivel internacional. Uno de ellos es la mano de obra calificada que tenemos, mucho sobre todo por la experiencia empírica que tenemos al involucrarnos desde hace muchos años en cadenas complejas de proveeduría como la automotriz o la aeroespacial. Y por el otro lado también la forma dinámica en la que podemos manejarlos como país, teniendo varios insumos que podemos producir y transformar a nivel nacional, y la forma en la que estamos conectados de manera logística con otros mercados. Tú, sé que eres un especialista en nearshoring, ¿no? Y creo que en estos últimos meses hemos escuchado mucho, se han abierto muchos foros en muchas cámaras, comentando que justamente el empresariado debe de aprovechar esta situación que está pasando en el país. Pero a mí me gustaría que nos detallaras específicamente para los pequeños y medianos empresarios, ¿qué es el nearshoring y cómo ellos pueden aprovecharlo? Porque lo hemos escuchado tanto que ya parece una palabra cotidiana dentro del gremio, pero detalladamente, ¿cómo lo podrían aprovechar? Bueno, el nearshoring es un fenómeno que se acelera en los últimos 10 años y sobre todo después de la pandemia de COVID-2019, debido a la relocalización de empresas de cadenas de proveeduría muy complejas, que en un momento estuvieron en Estados Unidos, que es uno de los principales consumidores del mundo, y migraron directamente hacia Asia. Posteriormente de la pandemia, se empieza a agilizar un proceso de relocalización de empresas por temas de tiempo, logística e insumos. En función de ello, hay muchas empresas de Estados Unidos que tenían plantas productivas en Asia y ahora están viendo las posibilidades de moverlas nuevamente de los Estados Unidos a Canadá o a México por el tema de la cercanía geográfica que tenemos. ¿Cuáles son las principales competencias que tenemos en México? Pues evidentemente uno es la parte geográfica, la segunda es la mano de obra calificada, como ya lo comenté, la forma en la que nosotros podemos empezar a producir de manera más ágil, el acceso que tenemos también a nuevas tecnologías por el tratado comercial que tenemos con Estados Unidos y Canadá, pero sobre todo, y es en donde tú comentas que es muy trillado, no es la primera vez que pasa un fenómeno de estas características. El principal objetivo
tanto de las cámaras empresariales como de los empresarios, es ahora sí aprovecharlo, ¿no? Hemos tenido ya varios Mexica Moment, desde los 70s a la fecha, muchos se nos han pasado de largo. El último que aprovechamos de una manera muy estratégica fue el Tratado de Libre Comercio, el Telecán pasado en el 93, donde tuvimos prácticamente 2 sexenios con crecimientos sostenidos de 11%. ¿Y cómo Canacintra está justamente aportando a este fenómeno en la industria? ¿No? ¿Cómo ustedes han acercado a lo mejor a sus agremiados a que puedan aprovechar este recurso? Bueno, en Canacintra nosotros representamos 14 sectores industriales. Somos la única cámara nacional genérica, esto es que agrupamos distintos sectores, y gracias a ello tenemos involucradas a muchas cadenas de proveeduría de manera transversal y horizontal. Nuestra interacción directamente con este mercado se vuelve mucho más intensa, ya que la mayoría de nuestras empresas son pequeñas. ¿Cuál es el primer esfuerzo que estamos haciendo bajo el liderazgo de esta presidenta? Informarlos referente al tema de cuáles son los principales obstáculos que tenemos en materia de calidad, en materia de certificaciones de producto, de qué forma podemos apoyarlos directamente en que identifiquen cuáles son los procesos comerciales óptimos para una pequeña empresa, para una microempresa, y también hemos hecho alianzas con varios partners, sobre todo de base tecnológica, que permitan entender a las pequeñas y medianas empresas cómo poder aprovechar este beneficio. Y, por ejemplo, hablando de la Agenda 2030, ¿no? Estuviste muy metido en esa situación. ¿Cómo se ha venido desarrollando? Porque el 2030 ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, prácticamente vamos a alcanzar los objetivos que se han venido planteando desde hace algún tiempo. Se vuelve prácticamente imposible de manera global alcanzar los objetivos de 2030. Es una agenda ambiciosa, sin embargo necesaria. En el caso de México en específico, debe comentar que nosotros somos el único país que ha generado 4 informes de manera voluntaria ante Naciones Unidas referente a los avances que tenemos en la agenda. Una de las principales ventajas que tenemos como país desde la perspectiva económica es la mayoría de las empresas pequeñas y medianas que pertenecen al sector productivo en México son muy dinámicas y son muy maleables con el tiempo, entonces han podido acoplarse rápidamente a diferentes tipos de estándares. Sin embargo, todos estos esfuerzos han sido insuficientes, ¿no? Pese a que ha habido mucho interés por darle seguimiento a esta agenda, ha habido varios esfuerzos por parte del gobierno para difundirla. Sigue siendo un tema crítico la forma en la que nos vamos a involucrar. Uno, evidentemente, porque muchos de los procedimientos para poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver con inversión en nuestra infraestructura productiva. Y México es un país muy complicado para obtener financiamiento a riesgo o financiamiento barato, menos de un dígito, para poder hacerlo. Y por el otro lado también en el tema social, es un tema de culturalización que es muy complicado también entender aquí en México, y pese a que la empresa tenga la voluntad de hacerlo, muchas veces la sociedad es la que impide ese tipo de cambios, ¿no? El manejo de envases de un solo uso, el cuidado con las emisiones de dióxido de carbono u otro tipo de emisiones, el consumo de cierto tipo de productos que son muy nocivos en el mercado interno, se necesita mayor culturalización para hacerlo. Y, por ejemplo, ¿qué políticas públicas consideras que se deben de implementar justamente para acelerar este proceso? Primero, tiene que haber una campaña mucho más agresiva de información ante la sociedad. La mayoría de las veces hay muchos discursos, sobre todo en Internet, que contraponen los objetivos de desarrollo sostenible con la realidad, o hay muchas noticias fake news, mentiras, referente al tema del calentamiento global o el impacto que tiene, ¿no? La realidad es la forma en la que nosotros estamos produciendo está agotando directamente los recursos, está teniendo un impacto directo en nuestro ambiente, y eso está afectando a la biodiversidad y la forma en la que trabajamos y producimos como la conocemos. Eso sería el principal pilar, ¿no? Dar mucho más información. Y por el otro lado, evidentemente, que haya más políticas públicas alineadas al acceso a financiamiento o a programas que impulsen directamente tanto proyectos productivos basados en la Agenda 2030, reconversiones productivas que puedan capitalizar mejor los activos que hay en México, y muchas políticas referente al tema de biodiversidad, defensa de los derechos del agua. Y considero que también deben de tener un poquito de flexibilidad muchas veces el gobierno, ¿no? Porque hay políticas públicas que las implementan y, por ejemplo, dañan muchas veces la productividad de las industrias específicamente, ¿no? Y entonces, si dan flexibilidad a lo mejor de tiempo
¿no? Y aportan y ayudan, los empresarios podrían estar muchísimo más abiertos a implementarlas en lugar de negarse completamente a esta situación. Considero, en efecto, tienes razón en una parte, coincido contigo. Sin embargo, esto es un tema bidireccional. Por darte un ejemplo, en el caso de Michoacán, una de las principales actividades productivas es la agroindustria y es la producción de aguacate, siendo nosotros el principal productor a nivel global. Sin embargo, ya las parcelas están al 100% de su capacidad, y lo que estamos teniendo ahora como un problema es la deforestación de zonas de reservas de bosque para generar más parcelas. Entonces, en ese caso, considero que el gobierno sí debe de ser firme en el momento de emitir cierto tipo de permisos, y por el otro lado las empresas también tienen que ser conscientes de la diversificación que esto puede permitir para tener otro tipo de negocios. Por ejemplo, nosotros exportamos directamente aguacate, pero no lo exportamos de manera transformada. Hacer plantas de producción es una alternativa diferente en lugar de solamente estar produciendo. Por eso es una corresponsabilidad entre gobierno y también la perspectiva que tiene la iniciativa. La iniciativa privada. Y por ejemplo, como vicepresidente nacional de Canacintra, justamente de Desarrollo Sostenible, ¿cómo ves el panorama hacia futuro en México sobre este tema? En sostenibilidad tenemos mucha confianza con la administración que acaba de iniciar el día de ayer. La doctora Sheinbaum es una experta en temas de cambio climático, y tenemos confianza en que esto va a propiciar que la forma de interpretación y de difusión de la Agenda 2030 y de los temas de sostenibilidad cambie radicalmente a las últimas administraciones. No solamente me refiero a la anterior, sino por lo menos a las 3 o 4 últimas, ¿no? Tenemos muchísimas ventajas competitivas que podemos aprovechar en México, sin embargo no se ha tenido tampoco la voluntad política de hacerlo de manera intensiva. Uno de ellos que se quedó en el tintero desde la administración pasada es el uso de energías renovables, que si bien es cierto que hay muchas modificaciones que se les tienen que hacer a la ley, se pueden aprovechar para poder, uno, captar más inversión extranjera directa, dos, que podamos aprovechar el fenómeno del reshoring, que más empresas se puedan establecer, pero sobre todo que también podamos tener acceso a energía más barata, que eso va a impactar directamente en toda la cadena de proveeduría. Y por ejemplo, en Canacintra, en estos 14 sectores que representan, ¿cuáles consideras que tienen el mayor potencial, ¿no?, en la industria justamente? Bueno, realmente te podría decir que todos, ya que como te comentaba, nuestras cadenas son transversales. Nosotros representamos desde fabricantes de materiales de construcción, metalmecánico, sector médico que hace insumos, químico y paraquímico, automotriz, tecnologías de información, bienes de capital. O sea, es muy diversa la forma en la que nosotros representamos estas empresas. Yo te podría decir que más que en un sector, la oportunidad está a nivel industrial. Nuestras capacidades productivas son altas. Necesitamos basarnos en dos condiciones: una, generar más industria especializada, y el segundo, en reforzar todavía más el mercado interno. Y justamente hablando de las industrias, por ejemplo, la digitalización, ¿cómo consideras que las empresas deberían de adoptar específicamente las industrias la digitalización en sus procesos? Bueno, uno de los ODS es innovación y desarrollo tecnológico, y la oportunidad de adoptar nuevas tecnologías hace que la pyme pueda ser más productiva. Si me hubieras preguntado esto hace 10 o 15 años, las inversiones que necesitabas hacer para ser competitivo a nivel global eran altas. Ahora, con las tecnologías habilitantes como el machine learning, el big data, la inteligencia artificial, la realidad virtual, las inversiones son mucho menores y puedes ser competitivo en el largo plazo. Por un lado es ese. Segundo, también tenemos un reto, ¿no? El tema de la ciberseguridad. Nosotros somos uno de los países que más recibe ciberataques a nivel global, y eso es también porque tenemos una baja permeabilidad de las nuevas tecnologías dentro de la industria y dentro de las empresas, ¿no? Entonces, tenemos lo mejor de dos mundos. Por un lado, gran adaptabilidad para nuevas tecnologías, y por el otro lado, mucha vulnerabilidad al no estar adoptándolas rápidamente. Y por ejemplo, ¿qué está realizando Canacintra actualmente para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas? Tenemos varios programas, tenemos varios convenios signados con varias empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, para, uno, proveer más canales de comercialización a través de plataformas. Dos, poder adecuar nuevas tecnologías directamente a los procesos productivos con grandes corporativos que se dedican a hacer este tipo de adecuaciones en las empresas. Tenemos varios programas de formación también subsidiados por fundaciones y asociaciones civiles para poder elevar el nivel técnico, la capacidad técnica de nuestra plantilla productiva. Y
mucho también tiene que ver con la interacción que tenemos con el gobierno en los tres niveles. Nosotros, independientemente de la parte nacional y estos 14 sectores que tienen 108 subsectores representados, tenemos 76 oficinas a nivel nacional, una por cada zona productiva. Hay varios estados en donde tenemos varias, porque las condiciones del mercado te lo exigen. Entonces, nuestro nivel de interlocución con los tres niveles de gobierno es alto, y lo que siempre estamos buscando es eso, que siempre seamos escuchados, ser una voz crítica, acompañar directamente con fundamentos o argumentos lo que necesita la industria, y en función de eso también hacer sensible al gobierno de las necesidades específicas. Y en este periodo que llevas de vicepresidente nacional de Desarrollo Sostenible, ¿cuáles son los principales elementos o necesidades que tú ves por parte del empresariado? Necesidades. Sobre todo, tiene que ver mucho con nuestra culturalización. O sea, uno de los puntos en donde creemos que tenemos muy buen avance en México, pero aún nos falta, es el tema de equidad de género. No bueno, ustedes tienen ya una presidenta nacional, que eso ya habla de un gran avance. De hecho, te comparto, es la segunda vez que nosotros tenemos una mujer liderando directamente a la industria. La primera fue Jacob Polemski a principios de este siglo. Pero también nosotros somos la única cámara de esta envergadura que ha tenido una presidenta de consejo directivo mujer. Eso es algo que nos llena de orgullo, lo hemos trabajado de manera constante. Tenemos muchas grandes empresarias y talentosas. De hecho, en este momento tenemos el cuarto evento nacional de mujeres industriales en la ciudad de Puebla, en donde tenemos muchísimas personas destacadas que están conviviendo. Sin embargo, este gran logro que vemos también como industriales, o por lo menos en la Cámara a la que pertenezco, recae también porque hay muchísimas personas que ya están entendiendo que la igualdad de género es necesaria. Y así como de los otros 16 objetivos que nos restan, hace falta muchísimo más información referente a cómo cuidar el medio ambiente, cómo implementar nuevas tecnologías de información. La Agenda 2030 es muy compleja, sobre todo para cumplirla, porque tiene que ser transversal y horizontal, y principalmente lo que hace falta es más información referente a ello. Y justamente, bueno, ya me comentaste que prácticamente es imposible, ¿no? Cubrir la Agenda 2030 en el 2030. ¿No? Vamos paso a paso, pero ¿cuántos años consideras que se necesitan? ¿O qué se necesita para llegar a la meta? El problema, sin afán de ser fatalista o incendiario, es que ya no tenemos más tiempo. Esto tiene que ver con un cambio de conciencias. Hace unas 3 semanas estuve en el Comité de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio en Montreal, y lo que nos comentaban es referente al tema del avance y cuál es la preocupación, por ejemplo, por el incremento de 1.5 grados centígrados en la temperatura global. ¿Esto a qué nos atañe? En tiempo ya no tenemos, tarde ya vamos desde hace 15 años, ¿no? ¿Qué necesitamos? Una revolución de conciencias. O sea, si realmente todas las personas estuvieran comprometidas en la agenda, sí podríamos llegar a los indicadores que requerimos en 2030 para que no tengamos un efecto irreversible en el 2050. Pero esto requiere muchísima difusión, no solamente de México, sino de todos los países a nivel global, por la forma en la que están produciendo y lo que estamos consumiendo, ¿no? Bueno, y como comentas, al final es una situación de culturalización, ¿no? O sea, es muy complicado voltear toda una sociedad a que las cosas que siempre han hecho de cierta manera ahora las hagan de diferente, ¿no? Porque va a haber personas que sí lo ocupen y que sí realicen esas acciones, y va a haber otras que no. Es correcto. O sea, al final la agenda por parte de Naciones Unidas es una agenda propositiva en donde te indica desde los objetivos del milenio cuáles son las acciones que debes realizar para que no colapse directamente nuestro ecosistema en la Tierra. Sin embargo, también muchas autoridades ya han empezado a tomar otro tipo de alternativas al ver que no se tienen los avances necesarios. Un ejemplo que te puedo dar, que la mayoría de las veces no se distingue, del total del dinero que hay para préstamo, para crédito en el mundo, hace 10 años solamente el 8% estaba etiquetado para proyectos de sostenibilidad. El día de hoy es el 43% y se estima que para el 2035 va a ser el 100%. O sea, si no quieres tener una actividad sostenible, lo que te están diciendo es que en 10 años no vas a tener crédito, ¿no? Claro. Sin embargo, al final del día, todo esto converge nuevamente en la sociedad y la información que tiene para tomar acción. Y justamente a eso voy. ¿Qué actividades pueden hacer específicamente la industria o cualquier empresa justamente para que se vuelva más sostenible, ¿no? Podemos hacer pequeños esfuerzos que al final impacten positivamente
en el medio ambiente? Hay muchísimos esfuerzos que se están haciendo por parte de las pymes y parece nuevamente muy reiterativo o muy romántico cuando te lo comentan, ¿no? Pero el tema de tener procesos de separación de componentes, saber cuáles son las partes reutilizables de tus procesos productivos, la forma en la que compras los insumos para evitar desperdicios y qué haces con ellos en el momento en el que los tienes que desechar, son de gran impacto, sobre todo en empresas muy pequeñas que la mayoría de las veces no sabemos qué impacto tienen. Te puedo hablar, por ejemplo, de un restaurante, ¿no? Que los restaurantes tienen gran inserción en la Agenda 2030 porque pueden impactar en hambre cero, que es el primero, en reducción de desigualdades por el acceso a la comida, o incluso en la conformación de los menús para hacerlos más sostenibles, con productos que sean de milla cero, o sea, que estén muy cerca del lugar en donde están, para no tener que generar grandes emisiones de carbono por traerte un corte desde Australia si lo puedes tener aquí en México, ¿no? O incluso paneles solares, ¿no? Dentro de las industrias, yo creo que al empresario le ahorraría mucho dinero el colocar estratégicamente algunos paneles en lugar de estar ocupando luz. En efecto, sí es un ahorro, pero también lo tienes que ver como una oportunidad. La mayoría de las empresas transnacionales ya están comprometidos con los criterios ESG o ASG en español, ambiente, sociabilidad y gobernanza. Y en ellos te indican que toda la cadena de proveeduría necesita cumplimentar directamente con temas de sostenibilidad. Entonces, el poner paneles solares ahorita lo podrían ver como un gasto, pero al final es un ahorro inmediato en el tema de consumo de energía eléctrica y también es un acceso a otro mercado que en algún momento te lo va a exigir si tú quieres seguir siendo proveedor de él. Muy claro que sí. Y por ejemplo, referente a, me voy a regresar un poquito a Canacintra específicamente, ¿qué esfuerzos se han realizado justamente para apoyar a lo mejor a aquellos jóvenes que quieren emprender? ¿Hay un apartado específicamente para ellos que son socialmente responsables y ecológicamente responsables? Sí, tenemos varios programas. El primero, desde el 2012, nosotros tenemos una comisión de jóvenes industriales. De hecho, ese fue el lugar en donde inicié mis pasos en Canacintra, independientemente del sector. Fue el primer organismo en el que participé, en ese momento todavía era joven. Y posteriormente empezamos a generar más programas. Tenemos uno que se llama Águila de Jade, que se lo damos a empresas de sostenibilidad. Tenemos un convenio directamente con el Consejo Mexicano, el Centro Mexicano de Filantropía, el CEMEFI, que es el que lleva el logotipo de empresa socialmente responsable. Tenemos programas en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente para el tema de sostenibilidad y poder de manera voluntaria indicar cuáles son las empresas sostenibles. Y desde el 2014 hemos impulsado mucho el emprendedurismo, hacemos ferias constantes para identificar startups o vincularnos con universidades. De hecho, hace 15 días tuvimos un hackathon de equidad de género. Invitamos a prácticamente 150 estudiantes a nivel nacional de varias escuelas técnicas para identificar proyectos que estuvieran alineados con el tema de sostenibilidad y otros problemas de la industria a resolver. Y justamente platicando de esto, ¿qué empresas son ideales para buscar en Canacintra y qué beneficios obtendrían al realizarlo? Bueno, en primer lugar, cualquier empresa ya con base en la ley se puede afiliar a una cámara. ¿Qué beneficio vas a encontrar en el momento de afiliarte a la cámara? Uno, cuando tú estás iniciando, el acceso a servicios jurídicos y contables que te permitan entender cuál es el procedimiento para ser una empresa legalmente constituida. Segundo, una red de contactos, porque no solamente vas a tener empresas de tu mismo gremio que te pueden indicar cuáles son los problemas que han tenido porque tienen más madurez que tú, sino también proveedores o futuros clientes, al ser una cámara tan diversa. Y poder identificar oportunidades en otras regiones, independientemente de dónde te afilies. Y el tercero, gracias a los convenios que hace la Mesa Directiva Nacional con nuestra presidenta Esperanza Ortega, acceder a muchos servicios de bajo costo para poder promoverlo. Por darte un ejemplo, que es el primero que se me viene a la mente, nosotros tenemos un convenio con Alibaba, donde en lugar de estar adquiriendo una membresía con ellos que cuesta alrededor de $2,000, a nosotros nos dan un precio subsidiado por ser miembro de Canacintra para poder acceder a la inteligencia artificial y poner tu inventario directamente a comercializar de manera internacional. Ya casi nos vamos, ya terminamos este programa, nos gustaría tenerte aquí mucho tiempo para que nos sigas compartiendo tu conocimiento, pero ¿en dónde pueden encontrar estos espacios? Justamente se pueden acercar a cualquier módulo de Canacintra, es al que más se les acomoda en su región, o cómo funciona ese procedimiento. Pueden ir directamente a cualquiera de nuestras delegaciones, las 76 que tenemos. El lugar donde pueden encontrar la mayor parte de la información es en nuestro portal de internet, canacintra.org.mx,
y también a través de las redes sociales de la Cámara, que son Canacintra Sede Nacional en Facebook, Canacintra MEX en X y Canacintra MX en Instagram. Y si alguien quisiera contactarse contigo, ¿en dónde puede ser? ¿A través de redes sociales, algún portal o sitio web? Sí, podría ser a través de mi Instagram, que es la red social que más utilizo, que es carlosvillanueva.l. Pues muchísimas gracias, Carlos, por el día de hoy estarnos acompañando. Espero que no sea la primera vez y siempre eres bienvenido a tu casa Change TV. Te agradezco muchísimo. Saludos a todos. Nosotros ya terminamos este programa. Si te quedaste con algunas preguntas, dudas o algunas aclaraciones, nos los puedes poner ahí en los comentarios. Mi nombre es Gabriela Núñez y nos vemos la siguiente semana.